Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida. El Tribunal Supremo ha avalado de forma definitiva la anulación de las zonas de bajas emisiones en Madrid al inadmitir el recurso presentado por el consistorio gobernado por el Partido Popular. En un auto contra el que no cabe recurso, el Alto Tribunal confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso de Vox y anuló varios artículos clave de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. El Tribunal Supremo considera que el Ayuntamiento de Madrid no acreditó un interés casacional suficiente para revisar el fallo y subraya que discrepar de una sentencia no es motivo para admitir un recurso. Por tanto, la resolución deja sin efecto la delimitación y el régimen de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones en Madrid, que habían dado lugar a millones en sanciones desde el año 2021. La decisión tiene un impacto económico importante. Se calcula que en el tiempo en el que han estado vigentes se han impuesto más de 3 millones de multas, con una recaudación superior a los 650 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que no reclamará las sanciones recurridas, aunque no prevé devolver de oficio las ya pagadas. Es decir, va a seguir el mismo procedimiento que con la tasa de basuras, que también ha sido tumbada en los tribunales y en la que solo va a devolver el dinero a quienes presentaron un recurso. O sea que pone una zona de bajas emisiones Almeida incumpliendo sus promesas electorales como si fuera un Sánchez cualquiera, porque lo es. No solo no deroga lo que prometió que iba a derogar, sino que encima lo amplía. Vox le lleva a los tribunales. Gana en los tribunales Vox. Dice Almeida que no va a devolver ninguna multa y que recurre el Supremo. Y ahora ha perdido en el Supremo también. La zona de bajas emisiones de Madrid es ilegal. Creo que son casi 700 millones de euros en multas lo que ha recaudado este mentiroso profesional. Este estafador electoral que hizo lo contrario de lo que prometió en campaña, como un Sánchez cualquiera. Y que cuando pierde por primera vez en los tribunales, en lugar de devolver y callarse, vuelve a recurrir. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer usted, señor Almeida? Ahora que ha perdido definitivamente, ahora que el Supremo le ha tirado abajo su recurso. Tiene que devolver todas las multas obligatoriamente de aquellos que recurrieran, y de los que no recurrieran, señor Almeida, no va a devolver usted las multas. No tiene obligación legal de hacerlo, pero desde luego sí que tiene obligación moral. Estafó usted a los madrileños, les cobró ilegalmente multas por una zona que ahora ha sido una zona de bajas emisiones, que ahora ha sido declarada ilegal. Y lo peor de todo es el porqué de toda esta basura. Porque el porqué es el tratar de ayudar a la campaña para matar el coche privado, que es en lo que está toda la progresía occidental. Campaña para matar el coche privado, que además resulta que te deja al que sea pobre, porque al que sea rico tenga para comprarse su cochecito eléctrico o híbrido, a esos no les afecta. Por supuesto, todos los políticos progres tienen su cochecito eléctrico o híbrido, pero los pobres mortales, los currantes, el votante de a pie, el trabajador, esos no tienen para comprarse esos coches eléctricos ultracaros, y tienen muchos de ellos que utilizar vehículos del año de la polca, no porque les guste, quizá Almeida no lo sepa, pero cuando la gente utiliza un vehículo de 20 años de antigüedad no es porque disfrute teniendo una tartana, no, es porque no pueden permitirse otro más moderno. ¿Y ahora qué hacemos, señor Almeida? ¿No va a devolver usted ese dinero que éticamente está obligado a devolver a todos los madrileños a los que multó, recurrieran o no recurrieran? Si era una zona ilegal, si las multas eran ilegales,
Pues lo correcto, lo ético, lo moral sería devolver todas las multas, los 700 millones de euros. Al final, pues no lo hará. ¿Por qué? Pues porque es un progre del PP, pero progre. Por supuesto, los ciudadanos le importan un soberano comino. Cuando las últimas elecciones municipales, pues había gente que preguntaba, gente ingenua que preguntaba, pero ¿cómo ponen a una candidata tan mala como Reyes Maroto para concurrir al Ayuntamiento de Madrid? Va a ser vapuleada por Almeida. Y yo ya lo dije en su momento, ponen a una candidata tan mala para que pierda. Porque el candidato del PSOE, el candidato de la progrez más lamentable en el Ayuntamiento de Madrid, era Almeida. Y lo sigue siendo. ¿Por qué? Pues porque lleva a cabo toda la basura progre. Por ejemplo, esto de las zonas de bajas emisiones, esto de multar a la gente, esto de perseguir el coche privado. En fin, Almeida, paga lo que debes, primer aviso. Ojo a esta noticia que les voy a comentar ahora, porque ya me han escuchado ustedes durante mucho tiempo hablar de Romerales, ¿verdad? Ese, pues en fin, currito de los servicios de información, de la cloaquilla, que se encarga de hacer operaciones sucias para tratar de beneficiar a sus jefes políticos. Es un personaje ficticio, Romerales. Personaje de mi propia creación, donde he tomado el nombre de aquellos chistes de Forges de antaño, donde salía un militar así chusquero llamado Romerales. Bueno, pues ustedes me habrán oído muchas veces hablar de Romerales y quizá alguno tenía la duda de si yo hablaba esas cosas en broma o en serio. No. He hablado siempre enormemente en serio. Romerales existe. No se llama Romerales y son muchos. Curritos que trabajan en la cloaquilla, hay muchos. De los que se dedican a hacer operaciones de manipulación de la opinión pública, bastantes. Y en España son particularmente cutres. Pero no solo en España, hay Romerales en todo Occidente. Y por ejemplo, escuchen esta noticia porque es tremenda, pero tremenda. Un gran jurado federal de Estados Unidos ha presentado una acusación formal contra una organización de lucha contra el racismo llamada Southern Poverty Law Center por estafa. Se le acusa de presuntos delitos de fraude electrónico, declaraciones falsas a entidades bancarias y lavado de dinero. La acusación presentada en Alabama sostiene que la organización habría engañado a miles de donantes durante años sobre el destino real de los fondos que estaban recaudando. Concretamente, entre los años 2014 y 2023, esta organización de lucha contra el racismo habría canalizado de forma encubierta más de $3 millones a personas vinculadas a grupos extremistas que eran violentos, como el Ku Klux Klan y organizaciones neonazis, mientras que públicamente afirmaba combatir este mismo extremismo. El caso ha sido investigado por el FBI y la Fiscalía, que han solicitado el decomiso de los fondos presuntamente obtenidos de forma fraudulenta. Las autoridades subrayan que se trata de acusaciones y que ahora corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de la organización y también de las personas implicadas. Bueno, tremenda la historia. El Southern Poverty Law Center, centro legal para la pobreza en el sur, era una organización de combate del racismo y del supremacismo blanco, que surge pues allá hace como unos 50 años en Estados Unidos y que efectivamente inicialmente pues trataba de denunciar los casos de racismo, especialmente en el sur de los Estados Unidos. Con el paso del tiempo empieza a convertirse en un negocio, empieza a canalizar fondos de gente de buena voluntad que aporta dinero para luchar contra el racismo. Y después dan un paso más, que es que empiezan a buscar financiación pública, subvenciones. Y claro, terminan transformados en un chiringuito. Un chiringuito que ya se dedica fundamentalmente a traer
subvenciones públicas y donaciones privadas para, supuestamente, la lucha contra el racismo, y un chiringuito que cada vez se identifica políticamente más con el Partido Demócrata, cada vez apoya más abiertamente al Partido Demócrata, que amplía el objeto de su lucha y empieza a luchar también contra grupos cristianos, o sea, no ya supremacistas blancos, sino cualquier cosa que no fuera progre, ya empezaba a ser objeto de sus acciones. Y además, pues resulta que se dedicaba a promover la censura en los medios, con la excusa de la lucha contra el racismo. Bueno, pues lo que se ha descubierto ahora es que esta organización, el SPLC, dedicaba parte del dinero que recaudaba a pagar a miembros del Ku Klux Klan, del Partido Nazi Americano y de otras organizaciones supremacistas americanas. Dicen los del SPLC que bueno, que lo que pagaban era a informantes para estar al tanto de lo que se cocía en esos grupos, pero no. Los datos que están saliendo son aterradores. Por ejemplo, el SPLC pagó $300.000 a uno de los tíos que organizó aquel famoso meeting de unificación de la derecha supremacista en Charlottesville en 2021. Seguro que ustedes recuerdan aquello porque fue un aquelarre de supremacistas blancos enfrentados a contramanifestantes. Hubo un tío de esos supremacistas blancos que embistió con su coche a la multitud de contramanifestantes, mató a una persona, fue enjuiciado, fue condenado. Bueno, pues ahora se ha descubierto que uno de los que organizó este mitin de Charlottesville, esta especie de aquelarre del supremacismo blanco en Estados Unidos, estaba a sueldo del SPLC. Es decir, el SPLC pedía donaciones y canalizaba subvenciones públicas para luchar contra el racismo y dedicaba parte de ese dinero a financiar a gente que se dedicaba a organizar mítines supremacistas, etcétera, etcétera, etcétera. El negocio perfecto. Pido para luchar contra el racismo y una parte lo dedico a seguir alimentando el racismo para así poder seguir pidiendo contra el racismo. Pero claro, estamos hablando entonces de que un mitin como aquel de Charlottesville pues era una operación en buena medida de falsa bandera, alentada por los mismos que decían combatir al supremacismo blanco. Y les recuerdo a ustedes que aquel mitin de Charlottesville lo utilizaron los del Partido Demócrata para acusar a Trump de que fomentaba el supremacismo blanco. De hecho, en la campaña de 2024, Kamala Harris, en uno de los debates con Donald Trump, uno de los debates televisados, le acusó a Donald Trump de dedicarse con su retórica a promover cosas como lo de Charlottesville. Y Kamala Harris lo hizo en aquel debate a Donald Trump un mes después de que el SPLC, esa organización de lucha contra el racismo, que era la que estuvo organizando lo de Charlottesville, el aquelarre de supremacismo blanco, le apoyara a Kamala Harris como candidata presidencial. O sea, fíjense la jugada completa. Organización de lucha contra el racismo, que pilla dinero público, que apoya a Kamala Harris, que contribuye a organizar ese acto despreciable de supremacismo blanco en Charlottesville. Y encima, luego, Kamala Harris acusando de ello a Trump. Son gentuza, pero gentuza de la peor especie. Son gente que se dedica a hacer cosas como, por ejemplo, operaciones de falsa bandera. Los romerales americanos. Y ahora el Departamento de Justicia americano les va a meter el cuerno porque les ha pillado por el tecnicismo. La denuncia es básicamente que recibían donaciones y subvenciones y para que no se viera que parte de ello iba a grupos supremacistas como el Ku Klux Klan o el Partido Nazi Americano, pues entonces recurrían a trampas contables para intentar disimular por dónde circulaba el dinero y ahí les han pillado.
Pero ojo, que hablamos de Estados Unidos, donde pues a lo mejor la familia de la víctima de Charlottesville pues puede presentar una denuncia por daños punitivos, porque si alguien contribuyó a organizar aquel aquelarre de supremacismo blanco donde murió esa mujer, pues ese alguien será responsable de esa muerte, ¿verdad? Porque hablamos de operaciones de falsa bandera que al final pueden derivar en disturbios, en atentados, en muerte. Y por tanto hablamos de perfectos canallas. Toda la izquierda occidental, los que mandan en la izquierda occidental, no digo el votante, son un atajo de canallas, hay muy poquitas excepciones. Son gentuza capaz de financiar las cosas más asquerosas, como el partido nazi americano, para así poder alertar del ascenso de los nazis en América. Y por supuesto culpar a Trump, claro. Aquí, cuando vean ustedes reportajes en El País, núcleo nacional, y aparecen ahí unos encapuchados con una foto de Hitler al fondo, son todos figurantes. Son todos piraos o simplemente contratados de la gentuza que se dedica a agitar fantasmas para tratar de continuar con su negocio brutal, saqueando al ciudadano, disfrutando del poder. La misma gentuza que vemos que en Estados Unidos acaba de ser imputada por un gran jurado federal. Aquí alguien debería empezar a pedir cuentas a los romerales. A ver, esto de núcleo nacional, a ver, ¿quién lo ha fundado? ¿Y por encargo de quién? ¿Y con qué dinero? Bueno, vamos con la señorita Escarlata Garamendi, escuchen. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Garamendi ha defendido que la medida es lógica porque existen miles de puestos de trabajo sin cumplir en sectores como la construcción, el campo, la hostelería o los hoteles. La regularización, claro que es necesaria. Bueno, para empezar es lógico que se regule en un montón de momentos a gente que está trabajando en la economía sumergida, por tanto, es decir, y especialmente a la gente que está trabajando, tiene todo el derecho a que esté regularizada para tener un trabajo, en este caso, digno, con su seguridad social, etcétera, como tiene que ser. Yo creo que es lógico, hay un montón de sectores, la construcción, el campo, la hostelería, los hoteles, etcétera, que es que necesitan gente. Es decir, yo creo que por ir a mar, hemos visto en verano muchos restaurantes con mesas vacías porque no tienen gente. Es decir, o hay muchos locales de hostelería que están cerrados más de un día, precisamente pues porque consideran que bueno, que no pueden servir de una forma adecuada. Por lo tanto, eso es necesario. Pero dicho eso, todo esto, pues hay que hacerlo bien. Garamendi avala, por tanto, esta regularización precisamente cuando se abre el plazo para solicitar este proceso que ya está provocando largas colas. El presidente de la patronal ha advertido de que la regularización debe hacerse con más control y más orden y ha reclamado que se evite que se cuele gente donde no debe. Y también ha criticado que es una decisión de este calado que no ha pasado por el Parlamento, por lo que califica de error total utilizar este asunto con fines partidistas. Este señor preside esa falsa organización empresarial llamada COE. Y digo falsa organización empresarial porque la relación que tienen con los verdaderos empresarios es tan nula como la que tienen los sindicatos, los supuestos sindicatos UGT y comisiones con los trabajadores. Ninguna. UGT y comisiones son los comegambas, los que ponen el cazo para que el gobierno le dé un dinerete, con los que luego ponerse ciegos a, pues eso, a gambitas. Garamendi es el comenécoras, es lo mismo pero con corbata. También pone el cazo para... Y luego, el que pone la pasta, el que les llena el cazo a los jetas sindicales y al jeta de la patronal, que es el gobierno, luego ese le dice, che, monchitos, venid para acá, que tengo aquí no sé qué cosa, avaládmela. Y salen los dos diciendo, qué buena medida, sale UGT y comisiones, muy bien, la regularización. Sale el monchito patronal, muy bien, la regularización. Y entonces dice el gobierno,
¿Veis? Los agentes sociales están de acuerdo. Llevan así décadas. Todos estos jetas de la vida viviendo del dinero de los demás. Sí, Garamendi, tú vives del dinero de los demás. Tú y el resto de la gente de la COE. Vivís del dinero público, como viven los de UGT y comisiones obreras. No representáis a nadie. Sois monchitos. Sois los criados del criado de von der Leyen aquí en la Moncloa. Pero vamos con el argumento, porque dice Garamendi, el monchito patronal, que es que hay muchos en la hostelería que no pueden contratar porque no hay suficientes extranjeros. A 1 de enero de 2026 en España había 7.243.000 extranjeros. 7.243.000 extranjeros, según el padrón. Más otros 2.800.000 nacidos en el extranjero y que ya están nacionalizados. Total, 10 millones de personas. 10.004.581 para ser exactos a 1 de enero de 2026. Y resulta que entre los 10 millones no tenemos para encontrar camareros. No, toma ya. Entonces vamos a meter otros, ¿cuántos? 2 millones más, a ver si ahí viene algún camarero. Pero ¿qué dice este tío? ¿De qué habla? Si no tenemos camareros en los bares, es porque tú, monchito patronal, junto con tus monchitos sindicales, habéis estado avalando las políticas apestosas de un gobierno que hace cada vez más difícil que los autónomos, que muchos establecimientos de hostelería están regentados por autónomos, puedan contratar a nadie. Subidas del SMI que no se corresponden con nada lógico. Más luego, burocracia a tutiplén. Y todo ello avalado por vosotros, monchitos. No faltan extranjeros. Sobran, de hecho, 10 millones. Y de ellos muchos viviendo la sopaboba de ayuda pública. ¿Que por qué no hay gente en los bares? Pues porque hay muchos de esos extranjeros que les sale más a cuenta vivir de la ayuda pública. ¿Para qué van a trabajar en un bar? ¿Para qué van a deslomarse? Como el otro día el marroquí que entrevistaba Kaki Minuesa, creo que era en Bilbao. Dice, me dan 800 euros por la casa, más 400 de comida, 1.200 euros por rascarse los huevetes todo el día. ¿Para qué van a trabajar en un restaurante, en una terraza? Majadero, monchito patronal. Y de todas formas, vamos a suponer que es que efectivamente en España no hubiera extranjeros. Vamos a olvidarnos de los 10 millones de personas que viven en España nacidas fuera de España. Vamos a suponer que es que hiciera falta traer gente para llenar de camareros las terrazas de los bares. Vamos a suponer que fuera así. ¿En España cuántos parados tenemos? ¿3 millones? ¿Cómo que hace falta traer gente de fuera? Ah, es que los españoles no quieren... Ah, claro, ya. Ofrece el doble de sueldo. Verás cómo los españoles quieren. Ah, no, pero que tú lo que quieres es que venga gente de fuera para trabajar por sueldos que los españoles no quieran. Ah. A la señorita Escarlata le faltan negritos para recoger el algodón, nos está diciendo el monchito patronal. De verdad. Bueno, iba a hablar un poquito de lo de Irán, pero la noticia sobre Irán es que no hay noticias. Trump ha prorrogado el alto el fuego para dar tiempo a que concluyan las negociaciones y mientras tanto, pues bloqueando el estrecho de Hormuz para todo el comercio con destino u origen en Irán. Y a esperar. Es Irán el que está colapsado económicamente, por tanto, Trump sabe que no tiene más que dejar que se cuezan en su salsa. Y si Irán se atreve a romper el alto el fuego, bueno, pues entonces ya desatas el infierno. Pero de momento, que se aclaren los iraníes. ¿Quién manda en el país? ¿Mandan los piraos de la Guardia Revolucionaria iraní? ¿Manda el poder civil? ¿Quién manda? Que se aclaren. Y cuando se aclaren, pues que vayan a Islamabad
y firmen un acuerdo de rendición en condiciones. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que una mujer residente en uno de los barrios más prósperos de Los Ángeles fue arrestada el fin de semana pasado, acusada de actuar durante años como intermediaria encubierta del régimen iraní. Las autoridades sostienen que la sospechosa facilitó la venta de drones, bombas, armas de asalto y munición por valor de millones de dólares, violando sanciones impuestas por Estados Unidos. La detenida es Chamin Mafi, de 44 años, residente en Woodland Hills, un exclusivo vecindario junto a las montañas de Santa Mónica. La mujer fue capturada el sábado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Turquía. El arresto fue confirmado por Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, quien destacó que la operación se ejecutó en el momento preciso para evitar su fuga. En otras noticias, en Ginebra, la Organización Internacional para las Migraciones alertó que cerca de 8.000 migrantes murieron o desaparecieron en rutas migratorias durante 2025. Según los datos difundidos por la Agencia de Naciones Unidas, al menos 7.900 personas fallecieron y unas 1.500 permanecen desaparecidas en distintos corredores migratorios. La OIM subraya que, pese a los cambios recientes en los flujos migratorios, los desplazamientos siguen siendo extremadamente peligrosos y continúan cobrando miles de vidas en todo el mundo. Para finalizar, las autoridades de Florida anunciaron este martes la apertura de una investigación criminal para determinar si el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, desarrollado por OpenAI, contribuyó a un tiroteo masivo ocurrido el año pasado en la Universidad Estatal de Florida, donde murieron 2 personas y 6 resultaron heridas. El fiscal general del estado, James Utmeyer, tomó la decisión tras revisar los intercambios entre el sospechoso y la inteligencia artificial. En un comunicado afirmó que, si ChatGPT fuera una persona, enfrentaría cargos por asesinato, invocando la legislación floridana que equipara a quienes auxilian o aconsejan delitos con la figura de cómplices. La investigación busca determinar si las interacciones con la herramienta influyeron en la planificación o ejecución del ataque. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden seguirnos a través de nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Nosotros nos vamos a ir a tertulia. Hoy ya saben que nos acompañarán Asís Timmermans y Jaime de Berenguer, pero antes el pronóstico del tiempo y una breve pausa publicitaria. El tiempo en Radio Libertad. La borrasca situada al oeste de la península se desplazará ligeramente hacia el noroeste y favorecerá un ambiente menos caluroso en la mitad occidental que en la oriental. Durante la mañana se esperan algunas nubes bajas en el oeste peninsular y en el estrecho, que en las horas centrales se van a ir extendiendo al Cantábrico y que podrían dejar alguna lluvia aislada. Por la tarde no se descartan chubascos de tormenta en los Pirineos, en el Maestrazgo y en las sierras del sureste, que serán localmente fuertes, especialmente en el Pirineo. Y en el resto del territorio, en Baleares, cielos poco nubosos. En Canarias tendremos cielos nubosos con algunas lluvias en las vertientes norte y nordeste de las islas de mayor relieve. También se esperan brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en horas centrales en la cordillera cantábrica. Continuará la presencia de polvo en suspensión, sobre todo en la mitad este peninsular y en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en el centro y en el oeste, de forma notable en el oeste de Galicia y en el Cantábrico, y van a subir en la mitad este con pocos cambios en las Islas Baleares y en Canarias.